Pues hola a todos, bienvenidos a la la octava emisión ECO de este proyecto. Este es un proyecto que nació, pues eso, hace ya 8 o 9 meses, en el que Arti y yo nos unimos para crear un espacio virtual en el que pudiéramos hablar un poquito de hábitos sostenibles y de sostenibilidad, aprovechando también pues todo lo que venía por detrás de este confinamiento y esta nueva etapa social. Quisimos hacerlo de forma virtual y creamos este espacio en el que todos los meses invitamos a una persona para hablar de un tema concreto que nos permita ir avanzando un poquito. Yo soy Candela, que no me he presentado, soy fundadora de Alterrativa, un proyecto a través del cual trabajo la sostenibilidad con emprendedores y pequeñas empresas y les ayudo a ir incorporando esos pequeños hábitos, pero a nivel empresa. ¿Y Arti? Vale, pues yo soy Arti, gestiono y soy un responsable de un espacio coworking en Tenerife, y la idea de nuestro espacio no es solamente ofrecer la mesa, la silla, una buena conexión a internet, sino también implicarnos en crear un impacto positivo, ¿no? En el medio ambiente. Entonces queremos también incorporar buenas prácticas en nuestro espacio coworking, y también pues nos encanta pues eh, plantear este tipo de iniciativas. Como ya ha dicho Candela, cada mes tratamos un tema diferente. Este mes toca sobre la gestión de residuos en el hogar, que aunque recibimos mucha información, creemos que hay también muchas dudas. Y bueno, y por eso invitamos a Javier Clemente, al que agradecemos, de Todos Somos Reciclaje. Javier, si nos comentas un poquito del proyecto, cómo Un poquito surge, sobre ti. sobre Claro, ti. yo, como bien has dicho, Arti y Candela, yo me llamo Javier, soy graduado en Ciencias Ambientales y me especialicé luego con un máster en Gestión de Residuos, también soy educador ambiental y el creador de Todos Somos Reciclaje. Todos Somos Reciclaje es un proyecto que lo que busca es acercar la educación ambiental a la mayor parte de personas posible, mostrando los beneficios y las ventajas de llevar a cabo una gestión sostenible de residuos, desde antes de que se generen hasta su tratamiento final. Con información, eso sí, contrastada técnica y científicamente, porque por internet, en cuanto navegues un poco por redes sociales o por cualquier sitio, hay muchísimos bulos, muchísimo greenwashing, fake news, en fin, toda esa serie de términos que hoy día están tan de moda, pues hay bastante de ello. Entonces es importante contar siempre con el respaldo de la ciencia para que realmente lo que hagamos suponga un cambio a mejor y no sea contraproducente. Y bueno, por matizar un poco más, sobre todo Somos Reciclaje, está presente en las redes sociales. Instagram es el perfil más numeroso, pero también en Facebook y en YouTube. Y en la página web www.todosomosreciclaje.com, aunque desde ayer está en mantenimiento porque la estamos actualizando, así que de momento si entra alguien pues se la va a encontrar en mantenimiento. Por redes sociales, por ahora, mejor entonces. Correcto. De todas formas, luego Vale. pondremos todos los datos para quien quiera entrar o encontrarnos con facilidad. Lo tendrá en el chat también. Javier, pues bienvenido. Va a ser un placer, yo creo, esta misión. Y yo creo que nos metemos a saco en el tema, que no le vamos a dar muchas vueltas. Y yo voy a soltar la primera pregunta así. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la gestión de residuos en el hogar? Bueno, en primer lugar, y antes de meternos ya de lleno, quería agradeceros la invitación a vuestro proyecto, ¿no? Para mí es un orgullo estar aquí compartiendo esta charla con vosotras y con todo el mundo que se está uniendo. Y ya haciendo un poco de énfasis en la pregunta que haces, ¿no? ¿Qué entendemos por la gestión de residuos? A ver, la gestión de residuos como tal son las operaciones que engloban la recogida, el tratamiento, digamos, la clasificación, el transporte, incluso la vigilancia posteriormente de instalaciones como los vertederos, ¿no? Pero nosotros en nuestra casa podemos hacer muchísimas cosas como ciudadanos. Por ejemplo, aplicar la regla de las 3 R, ¿no? Que es muy conocida, pero aún existen Exactamente. muchas dudas, porque también luego hay mucha gente que quiere añadir más Rs, ¿no? Las 4 R, las 5 Rs, hay incluso 9 Rs, pero al fin y al cabo de lo que se trata es de hacer una regla
simple práctica que se pueda utilizar en el día a día y que sea fácil de recordar y memorizar, ¿no? Si ya hay a gente que le cuesta memorizar o aplicar las 3 R's, pues imagínate con una de 9 R's. Y encima Claro, hacerlo en orden, ¿no? Porque las 3 R's, que son reducir, reutilizar y reciclar, se deben aplicar en ese orden porque es el orden lógico, ¿no? El lema de exactamente. Todos somos reciclaje es: el mejor residuo es el que no se genera. Por lo tanto, si evitamos generar un residuo, nos ahorramos todo lo que viene detrás. O sea, todos los costes ambientales, sociales y económicos de tener que tratar esos residuos, nos lo ahorramos si no se produce. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, tanto a nivel de ciudadanía como a nivel empresa, es reducir al máximo la cantidad de residuos que podemos generar. Y existen muchas medidas y en nuestra casa podemos aplicar muchas de ellas, como alguna veremos aquí también. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, no es el tema principal de hoy específicamente, porque es verdad que nos hemos dado cuenta que de todas las emisiones eco que hemos hecho hasta ahora, siempre hemos ido hablando mucho sobre la reducción, porque forma parte de un hábito sostenible principal, es reducir. Cuanto menos consumas, menos generas, y si menos generas, pues menos impactas, también dependiendo de la forma de consumo. Pero siempre es importante recordarlo. Hay que empezar por ahí. Reducir, reutilizar y reciclar, que en realidad igual con nuestro papel, o sea, hablando de nuestro papel en la gestión de residuos, no es tanto reciclar como clasificar en sí mismo, ¿no? Pues nosotros, ¿hasta qué punto reciclamos o en realidad estamos clasificando? Sí, como bien dices, se habla coloquialmente, ¿no?, de reciclar. Técnicamente, si nos ponemos técnicos en el lenguaje, nosotros como personas no reciclamos los residuos en casa. Lo que hacemos es clasificarlos para que luego se puedan reciclar, porque lo que hacemos nosotros es separar para reciclar. Una vez que lo depositamos en el lugar adecuado, entonces ya sí comienza la cadena de gestión de los residuos y finalmente se terminarán reciclando o recibiendo el tratamiento correspondiente. Por lo tanto, nosotros como tal no reciclamos los residuos, lo que hacemos es separarlos. Ahora bien, sí que es verdad que podemos reciclar algunos por nosotros mismos. Por ejemplo, el aceite usado de cocina. Yo recuerdo a mi abuela haciendo jabón. O sea, es algo que se lleva haciendo muchísimo tiempo. Y eso es reciclaje. O ¿Verdad? sea, estás reciclando el jabón, o sea, perdón, el aceite, y lo estás convirtiendo en jabón. Claro. Vale, También buena idea. sería lo mismo con la materia orgánica. Si tienes un compostador en casa y haces compost, estás reciclando tú esa materia orgánica. Pero el resto de residuos, sea cual sea, me da igual que sean envases de cartón, de vidrio, que sean aparatos eléctricos o electrónicos, cuando lo depositamos en el lugar correspondiente, lo que estamos haciendo es separar para reciclar. Y es un término importante porque digamos que una cosa es los residuos que se recuperan, que se depositan en los contenedores, en los puntos limpios y demás, y otra cosa es lo que realmente se termina reciclando. Claro. Ujú. Además, de verdad, vamos, más al final hablaremos un poquito de los mitos del reciclaje, porque hay preguntas estrellas que surgen siempre con este tema. Pero es importante saberlo también, es decir, de todo lo que introducimos en los contenedores, mejor o peor separados, porque es lo que decíamos al principio. Se tiene tanta información que bueno, por un lado se tiene mucha información que puede ser confusa, y por otro lado también nos falta mucha información, porque este tipo de cosas no se aprenden, ya cada vez más se aprenden en la escuela, como quien dice, pero nos falta mucha información y mucha formación detrás, como en el tema de la separación de residuos. Exacto, ahora mismo cuando has comentado lo del aceite, yo dije, ah, no, sí, yo deposito lo que es el aceite para reciclar en el contenedor, pero no se me había ocurrido plantearme qué es lo que pasa después. O sea, igual sería mejor opción pues reciclar haciendo jabones. Sí, a ver, es un tratamiento que le puedes dar de manera casera y que lo puedes convertir en un recurso, ¿no? Ese residuo. Mm. Yo te digo lo del jabón porque, por ejemplo, mi abuela, yo recuerdo cuando iba a su casa de pequeño y siempre tenía jabón que había hecho ella reciclándolo, o sea, que no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora la conciencia ambiental está más a flor de piel, ¿no? Pero estas cosas se hacían hace mucho tiempo y sin esa conciencia ambiental que hay hoy. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias eran otras y primaba el aprovechar todo tanto como se podía, etcétera, ¿no? Pero sí,
el jabón es una aplicación del reciclaje del aceite, pero se pueden hacer otras muchas cosas con ese residuo, ¿no? Se pueden hacer biocombustibles, se pueden hacer diferentes productos que tienen un valor añadido y que pueden ser utilizados como recurso. Exactamente. Además, es lo que dices, como ahora hay mucha gente cuando habla de la conciencia ambiental y el tema del residuo, que dice, vamos a hacer lo que hacíamos antes. Igual que antes se usaban las bolsas para reducir y tú te llevabas tus bolsas, tu canasta para hacer la compra. Cuando se compraba la leche, te traía la leche el lechero y al día siguiente se la llevaban su botellita de vidrio. Cositas así que hemos perdido, que ahora producimos esos residuos, pues digamos que el papel nuestro, como responsables de nuestros propios residuos, es tomar partida en esto, empezando por la separación, que es lo que nos llega a nosotros, y el reciclaje en la medida de lo posible, porque fíjate tú que yo siempre me había planteado, o sea, guardo el aceite y hace mucho tiempo hacía jabones, ahora no hago jabón, pero me lo había planteado siempre como reutilización y al final tienes razón, en realidad es reciclaje porque lo estás cambiando por completo. Sí, correcto. En ese Exactamente. caso concreto En este caso estamos concreto. hablando de reciclaje, ¿vale? Mm. Sí que hay otras cosas, ¿no? Porque el término reutilización y reciclaje se confunde también a menudo, muchísimo, ¿no? Mm. Hay mucha gente que te dice, pues vamos a reciclar una botella y lo que hacen es coger esa botella, la recortan y te hacen una regadera. Ahí estamos hablando de reutilización. El Claro, reciclaje sería un tratamiento, ¿vale? Dependiendo del tipo de reciclado que sea, pero que permite aprovechar ese residuo como materia prima y como para otra recurso cosa. nuevo para fabricar pues otro tipo de producto, sea otra botella en este caso, o sea otro artículo, ¿no? Ujú. Claro, claro que sí. Eh, todo lo que, por seguir metiéndome un poquito, todo lo que depositamos en el contenedor se recicla Bueno, la en los respuesta rápida contenedores. es no, ¿vale? La respuesta rápida es no, pero hay que matizar, ¿vale? Porque Ujú. si no se puede sacar de contexto y tampoco Claro, pretendo claro que eso. sí. Em, que algo se recicle o se termine reciclando depende de diferentes factores, no solamente del material. Por supuestísimo, el material es muy importante de cara a la reciclabilidad de ese producto. Cuando hablamos, bueno, de ese residuo, mejor dicho, y centrémonos o veamos los residuos no solamente como los envases o la típica bolsa o la botella, que es lo que siempre se nos viene a la cabeza, sino cualquier tipo de residuo, sea un teléfono móvil, una televisión, el aceite o una botella, un brick, lo que sea. Tenemos que tener en cuenta que hay varios factores que influyen en que ese producto o ese residuo, mejor dicho, se termine reciclando. En primer lugar, el material. Si nosotros nos paramos a nuestro alrededor y empezamos a mirar, vamos a ver que los productos suelen estar hechos de varios materiales. Algunos son monomaterial, es decir, que solamente tienen un material. Unos son monocapa, que tienen solo una lámina de material. Otros son multicapa, que tienen varias capas de material. Entonces, eso también influye mucho a la hora del reciclaje de los residuos. Por ejemplo, si tenemos una botella de plástico, ¿no? Que es un Ujú. residuo que habitualmente se conoce bien, por lo general son botellas de PET, de polietileno tereftalato, que es un tipo de plástico, es monocapa por lo general, monomaterial, monocapa, y luego tenemos el lado opuesto, digámoslo así, que son los brick, ¿no? Los Tetra Pak, que son envases multicapa porque tienen varias capas, multimaterial porque tienen varios materiales. De hecho, Ujú. tienen tres, que son el cartón, que es el mayoritario, pero también tiene aluminio y también tiene diferentes capas de plástico. Entonces, eso lo convierte en un residuo multicapa y multimaterial. Por lo tanto, su reciclaje es más difícil. La tendencia o las recomendaciones que se están dando desde la Unión Europea, diferentes organismos, es que se tienda a la reducción de la complejidad de los productos, no solo de los Ujú. envases, hablo de todos, que se Sí. tienda a productos monomateriales siempre que sea posible, monocapa siempre que sea posible, evidentemente. Queda mucho por hacer, hay mucha investigación y desarrollo, innovación de por medio, y no es algo que se haga de hoy para mañana, porque también hay que tener en cuenta otro tipo de aspectos, ¿no? Como es la seguridad, las necesidades técnicas, etcétera. Pero Claro. eso influye mucho en la reciclabilidad. Luego Ujú. tenemos otro factor que también es indispensable, que es que haya una cadena de gestión de residuos específico para ese tipo Para de, eso. de residuo, ¿vale? Em, no depende solamente de los ciudadanos el que algo se recicle o no.
Y esto lo vamos a ver de una forma muy gráfica con lo que me gustaría compartir con vosotros. A mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer ciclismo de montaña, ¿vale? Ujú. Y todos sabemos que para mover una bicicleta hay que dar pedales. Y la rueda se mueve a través de una cadena, ¿no? Y claro, esa cadena mueve la rueda porque funciona a la perfección. Los diferentes eslabones están sincronizados unos con otros y todos funcionan bien. En el momento que un eslabón no funcione, la cadena de la bicicleta no va a funcionar y por lo tanto la rueda no va a girar. Pues la gestión de los residuos es igual. Cada eslabón es súper importante y si uno de ellos falla, la rueda no va a girar. ¿Cuáles son los eslabones? Pues por una parte estamos nosotros como ciudadanía, por otra parte están las empresas y por otra parte están las administraciones. Y todas son importantes porque cada una tiene una labor. Entonces, si a través de las administraciones se desarrolla legislación que permita o exija al a las empresas diseñar de una determinada manera, exigir unos porcentajes de reciclado de ciertos materiales, que incorporen material reciclado, etcétera, evidentemente, las entidades locales, los municipios, etcétera, pues van a aplicar una serie de medidas para que nosotros como ciudadanos también podamos deshacernos de esos residuos de la manera correcta y que se puedan gestionar cada uno como toca, ¿no? Y de la mejor manera posible. Entonces, ese es otro factor que influye en el reciclaje. Si no hay una gestión específica para ese tipo de residuo, difícilmente se va a reciclar, ¿vale? Por ejemplo, volviendo al caso del aceite, ya que lo hemos sacado antes, si no hay una gestión específica de ese aceite, que haya una recogida separada, que haya empresas que se dediquen a gestionarlo, que luego tenga una salida al mercado ese residuo reciclado o ese producto que se hace con ese material que se recoge, pues si eso no hay, por más que nosotros queramos reciclar o separar, no va a llegar a ningún sitio. De ahí la importancia que todos los eslabones funcionen para que la cadena funcione, valga la redundancia, y la rueda gire. Ese es otro factor, pero hay Ujú. más, porque también, por ejemplo, el tamaño y la forma de los residuos influyen muchísimo en que se termine reciclando. Nosotros podemos tener un residuo de un monomaterial, monocapa, que digamos, ¡buah! Perfecto, o sea, es que esto lo puedo reciclar una y otra vez y fenomenal. Pero claro, si luego la forma o el tamaño que tiene no es el adecuado, no se va a terminar reciclando. ¿Por qué? Pues porque los procesos en las plantas de tratamiento no son 100% eficaces. Ojalá lo fueran y se tiene que tender a eso, pero claro, evidentemente cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en todos los procesos de clasificación, de reciclado, etcétera, se producen mermas, se producen pérdidas y se producen rechazos, bien por la forma, bien por el tamaño y por otra serie de factores, ¿vale? Pero puede ser que, por ejemplo, tengamos, me lo invento, un bastoncillo de limpiar los oídos, que de hecho Ujú. es un artículo que se contempla en la nueva directiva europea de Sí. plásticos de un solo uso, ¿vale? Tenemos el bastoncillo y supongamos que está hecho de polipropileno o de polietileno de alta densidad. Son materiales que se reciclan. Reciclable. Pero claro, ese tamaño, ese pequeño tamaño y la forma que tiene, va a hacer que no se termine reciclando, a no ser que haya una gestión específica para ese tipo de residuo y que todas las instalaciones y toda la infraestructura esté diseñada para recuperar y tratar ese tipo de residuo. Porque actualmente, hablo de España, ese tipo de residuos, los bastoncillos de oído, se depositan en el contenedor gris, en el de la fracción resto o rechazo, se depositan ahí. ¿Y de ahí dónde va a parar? Pues con suerte irá a una planta de tratamiento de basura en masa, donde ahí va a pasar por diferente maquinaria y por su tamaño se va a colar por las diferentes cribas que hay y va a terminar siendo rechazo de esa planta. Y va a Ujú. llegar pues a un vertedero, a Vertedero. una planta de valorización energética, una incineradora, etcétera. Entonces, el tamaño y la forma influyen muchísimo también en el reciclaje. ¿Qué más influyen? El uso. Ningún material compensa un mal uso que hagamos de él. Me refiero, Claro. supongamos que tenemos una botella de vidrio, ¿vale? Vidrio, reciclable, existe una gestión de residuos para envases de vidrio, perfecto. Pero ahora, si yo me voy de ruta al campo, me bebo, imagínate que llevo una botella de vidrio, me la bebo, la vacío y en vez de guardarla en la mochila y depositarla en el primer contenedor que me encuentre, la dejo por ahí tirada. Por más reciclable que sea y por más infraestructura que haya, no se va a terminar No va a llegar. reciclando si se hace un mal uso.
Entonces, eso también es súper importante, ¿vale? Em, ¿Algún otro factor que se me olvide, que lo tengo por aquí apuntado? Sí, el deterioro también es importante, ¿vale? Esto ya va más en función de cómo se encuentre el material, ¿vale? Cómo se encuentre de deteriorado el material, porque no es lo mismo reciclar basura marina que lleva años flotando en el mar que un residuo que no ha salido ni de la planta de producción, ¿vale? Son Vale. residuos, o sea, puede ser el mismo material, pero el estado en el que está ese material puede ser totalmente diferente y evidentemente, mientras menos deteriorado esté, más o mejor se va a reciclar, Eso es ¿vale? muy interesante. Hace poco tuvimos una emisión de que hablábamos de estos plásticos, que Ujú, hablábamos sobre basura marina, sobre todo encontrábamos en la playa, entre otras cosas, y cómo hacer la reducción. Y una de las preguntas que no se quedaron en el tintero, porque al final se dijo, bueno, por el contenedor de restos, ¿no? Cuando no sabes, mejor no estropear una cadena de gestión de residuos. Pero precisamente hablábamos de eso, qué hacemos con todos los plásticos que recogemos cuando hacemos una limpieza de playa, que ujú. normalmente son pequeños, están degradados y lo que menos, bueno, también recoges botellas grandes, pero esa sabes que vas ahí al contenedor de envases. Pero ¿qué hacíamos con esos otros restos? Con los plásticos, los macroplásticos, ¿dónde los tirábamos? Al final, en conclusión, dijimos, bueno, pues se acabaría en el contenedor de restos. Pero era precisamente por eso, porque era la gran duda de, claro, esos plásticos, por ejemplo, ya muy degradados, probablemente no afecten positivamente en una cadena de gestión de residuos o no se puedan reciclar. Claro, en función de cómo se esté el material o la degradación que tenga, puede aplicarse para un de productos finales o para otros, porque la calidad Ujú, de ese reciclado no va a ser la misma. Pero claro. respondiendo a la pregunta que os surgió el otro día, si hacemos una limpieza en un monte, en una playa, en un bosque, donde sea, e identificamos que hay residuos de envases de plástico en este caso, lo ideal sería depositarlo en el contenedor específico para residuos de envases ligeros, que sería el amarillo, Mm, ¿vale? Evidentemente, si están llenos de tierra, de arena, etcétera, pues limpiarlo al máximo posible y depositar cada fracción donde toca. Si son plásticos no identificables y que no son o que no son envases, pues al contenedor de resto, incluso se puede llevar al punto limpio y así con cada tipo de residuo. Has dicho una Ujú. cosa que creo que es importante, el tema de la limpieza de los residuos. Es decir, estamos hablando de los condicionantes a la hora de que se reciclen finalmente o no. Cuando depositamos un residuo en su contenedor adecuado, debemos depositarlo limpio, Sí, en la medida de lo en la posible. medida. Y quiero aclarar esto porque sí que es cierto que hay en muchos países, ¿vale? Que un requisito para entregar los residuos para que se reciclen es lavarlos y secarlos y entregarlos limpios y secos, ¿vale? En Ujú, España, por ejemplo, con los envases, sean de vidrio, sean bueno, de cartón no, pero, o sean envases ligeros, de plástico, brick o metálicos, es necesario entregarlos vacíos pero no es necesario lavarlos en casa, ¿vale? vale, Si te comes un yogur, con que rebañes con la cuchara el interior del envase, te va a ser suficiente. No hace falta que luego lo aclares debajo del grifo y lo dejes impoluto, porque eso también conlleva un mayor consumo de agua. Y hay que tener en exactamente. Vale. cuenta que luego en el proceso de reciclado ya se va a lavar ese residuo. Estaba Lo que haciendo mal. tampoco se puede hacer es, imagínate que abres el yogur para comértelo y te comes la mitad y dices, bueno, ya lo tiro. ¿Y ahora qué? Pues lo tiro al amarillo, ¿no? Todo lleno de yogur. En ese caso no, habría que vaciar el yogur en el de resto o en el de orgánica y el envase en el que corresponda, sea al contenedor Ujú, verde, al amarillo, etcétera. ok. ¿Y algo Vale. parecido con las etiquetas, por ejemplo? Con las Eh, etiquetas, bueno, en vidrio tienes la etiqueta y el envase de vidrio. En plástico, por ejemplo, en envases, casi todo viene con etiquetas, ¿es preferiblemente siempre quitar la etiqueta o...? no, no, no es necesario. O sea, realmente, cuando depositamos el residuo en el contenedor, el proceso de reciclado ya prevé que ese envase va a llegar con una etiqueta. Otra Ujú, cosa son, por ejemplo, en el caso de envases de vidrio, los tapones o los tapones de corcho, las tapaderas metálicas, etcétera. Eso sí, es recomendable quitarlo y depositarlo en el contenedor que toque. que Por ejemplo, corresponda. si tenemos una tapadera metálica, pues en el contenedor amarillo; si tenemos un tapón de corcho, en el de orgánica, en el de resto, etcétera. Pero el despegar la etiqueta de cada envase
no es necesario. O si, por ejemplo, tenemos un cuaderno de estos de anillas o que tiene el canutillo metálico, ¿no? Pues Ujú. sí que es preciso quitarlo antes de introducir ese residuo en el contenedor de papel y cartón. Ese tipo de cosas sí, pero ya os digo, coger una botella de vidrio y ponerte a rascar para quitar la etiqueta no es necesario. Oye, pero es muy interesante que se matice, porque yo cuando estoy trabajando con este tema de residuos es algo muy recurrente. Es decir, bueno, sobre todo cuando das charlas y tal, la típica pregunta de, sí, claro, si encima yo tengo que hacerlo todo desde casa, es decir, quitarle la etiqueta, lavarlo, limpiarlo, tirar al contenedor, crea un poquito de frustración a la persona que tiene esa preocupación por hacer la separación de residuos desde el hogar. Pero saber a priori que dejándolo en un estado adecuado, no lleno de comida, pero tampoco completamente limpio, porque ya la cadena de gestión sabe que va a llegar así el residuo, pues bueno, quieras que nos facilita un poquito esa concienciación a la hora de separar los residuos. Claro, porque es lo que tú dices, si al final nos tenemos que centrar nosotros en dejar el residuo impoluto perfectísimo, o sea, tú imagínate el tiempo que dedicarías al día o Claro. a la semana, nada más que en ir quitando etiquetas y diferentes tipos de aditamentos, ¿no? que puedan llevar. Ujú, Entonces, por resumirlo, depositar los residuos, hablo en el caso de España, porque sí que hay otros países donde es necesario lavarlos y secarlos, ¿vale? Pero en ujú. España no es necesario, simplemente con depositar el residuo vacío de contenido, en el envase en este caso, sería suficiente. Ok, Vale. genial. Genial, genial. Y, por ejemplo, o sea, antes de meternos en qué va en cada contenedor, cuando nos confundimos y metemos un residuo en el contenedor que no corresponde, por ejemplo, que nos confundimos o que nunca hay gente que todavía no lo sabe, el cartón de la pizza, el cartón que viene sucio de grasa, Ujú. pero lo acabas depositando, por ejemplo, en el contenedor de papel, por decir un ejemplo. ¿Estropeamos o hasta qué punto estamos estropeando esa gestión de los residuos que están en ese contenedor? Pues, a ver, eso en el argot, ¿no? Del Ujú, sector se llama impropios, ¿vale? Todo lo que se tira en un contenedor y no debe de ir ahí se conocen como impropios, ¿vale? Entonces, en el contenedor azul, si nosotros tenemos una caja de pizza y la base de esa caja está sucia de grasa, etcétera, ujú, si nosotros la introducimos en ese contenedor, estamos dificultando el proceso de reciclado del resto del papel y cartón. ¿Por qué? Porque esa parte de la caja debería ir al contenedor de fracción resto o al contenedor de materia orgánica, pero no debería ir ahí. ujú. Pasa lo mismo, por ejemplo, en el contenedor verde de envases de vidrio. Nosotros podemos tirar frascos. Bueno, tampoco quiero adelantarme, ¿no? A la siguiente pregunta, como has dicho, pero si nosotros tiramos en ese contenedor, por ejemplo, un espejo roto o un plato de Ujú. porcelana, ese residuo, que es un impropio porque no debe ir ahí, va a suponer un impedimento o va a dificultar luego el proceso de reciclado, ¿vale? Porque para reciclar los diferentes materiales, en este caso el vidrio, se necesitan que tengan una pureza determinada, se tiene que fundir a una temperatura concreta, en un tipo de maquinaria concreta, etcétera. Y luego, si por casualidad se nos ha colado ahí una partícula de porcelana y se hace una botella de cerveza o de vino o de lo que sea, esa particulita lo que va a hacer es debilitar ese envase y corremos el riesgo de que se te rompa o bien en el proceso de producción o bien cuando lo compras, etcétera, y eso va a generar todavía más residuo porque esa pequeña partícula de porcelana ha hecho que la botella ni siquiera cumpla su función. Por lo tanto, se va a romper, va a generar un residuo, etcétera. Entonces, es importante saber clasificar cada residuo en su lugar correspondiente porque si no, si nosotros pensamos que tirando, yo que sé, una botella de plástico en el contenedor de gris de resto, decimos, bueno, yo la tiro aquí y harán lo que sea con ella, ya se reciclará. No va a ser así. Se va a complicar mucho más porque cada contenedor lleva una gestión específica y si nosotros tiramos cualquier residuo donde no toca, pues lo más probable es que no llegue a la instalación adecuada y no se termine reciclando, reutilizando o sufriendo el tratamiento que sea. O sea, fíjate lo importante que es tener estos conocimientos de cómo separar y clasificar los residuos desde casa, desde el hogar. Conocimientos que nos faltan en muchas medidas, porque aunque se aprendan, es verdad, bueno, que quizás también nuestras generaciones ya cada vez lo traemos más aprendido, ¿no?
pero ciertamente hay muchas cosas que no se saben hasta el momento y que bueno, que yo creo que van a surgir ahora dudas cuando empecemos a hablar de cada contenedor. Que si te parece nos metemos, yo no sé si tú quieres empezar por uno en concreto. Me es indiferente los colores, pero bueno, la pregunta era que qué va a cada contenedor, ¿no? Sí, Exacto. básicamente. Vale, bueno, en España, matizo lo de España porque como hay gente de México, de Argentina y Sí. demás, cada país gestiona los residuos de una forma diferente. O sea que lo que vamos a hablar ahora puede que en Argentina, bueno, puede no, en Argentina y en México no es igual. O Exacto. en cualquier otro país no va a ser lo mismo, ¿vale? Entonces, quiero matizarlo para que no haya confusiones. Pero bueno, hablando en el caso de España, tenemos un modelo de recogida, por lo general, de 4 contenedores, aunque cada vez es más frecuente ver un quinto contenedor que es de color marrón, que es el contenedor de orgánica. Pero bueno, pasaremos a verlo después. Voy a comenzar con los contenedores de recogida selectiva. Por una parte tenemos el contenedor verde, ¿vale? Que seguramente todo el mundo, o casi todo el mundo, lo tiene que haber visto alguna vez, porque es muy llamativo, ¿no? El típico iglú, aunque también lo hay de Exacto. diferentes formas, ¿no? Pero el iglú es uno de los más habituales y es el contenedor para envases de vidrio. Recalco lo de envases porque es solamente para botellas, botellines, frascos y tarros, ¿vale? Que sean de vidrio. Cualquier otro residuo que no sean esos no debe ir a ese contenedor. Por ejemplo, si tienes en casa una bombilla y se te funde, no va a ir ese contenedor, aunque lleve un recubrimiento de vidrio o que nosotros pensamos que es vidrio, porque puede ser cristal, ¿vale? Ujú. O se nos rompe un espejo o una mesa de cristal, eso no va a ese contenedor. ¿Por qué? Primeramente porque es para envases, ¿no? El por qué es para envase es porque obedece a la ley, no es que a alguien se le haya ocurrido decir, bueno, pues vamos a poner un contenedor de, yo qué sé, para recoger lo que sea, en este caso envases de vidrio, ¿no? Sino que responde a la legislación sobre envases y residuos de envase. Entonces, en ese contenedor van solamente envases de vidrio. ¿Y por qué son de vidrio y no de cristal? ¿O por qué hay esa diferencia? No es lo mismo, aunque habitualmente se confundan o se hable de manera similar. Pero el vidrio se diferencia del cristal porque el cristal contiene óxido de plomo, ¿de acuerdo? Que es una sustancia que a los envases de vidrio no se le añade. Y ese óxido de plomo le otorga una serie de propiedades al cristal, ¿no? Por ejemplo, a los vasos, a las copas, esa resistencia, ese sonido, ese brillo, ¿no? Y no se reciclan de la misma manera. Por lo tanto, aunque no fueran envases, o sea, no son envases, pero aunque se pudiera meter ahí porque se te rompe en casa y demás, lo que estás haciendo es contraproducente porque va a entorpecer el proceso de reciclaje del Ujú. resto del vidrio. Entonces se debería depositar, en este caso, en el contenedor de fracción resto. Vale, No aquí, obstante, perdón. un matiz. Este contenedor es de los más conocidos en España Ujú. porque se implantó en 1982, fue el primer contenedor de reciclaje que se implantó a nivel nacional, ¿no? Que fue el contenedor de vidrio. Ujú. Y, Relacionado con eso, sí, es porque Esther preguntaba ah, por el chat, decía, sí, que bueno, ella entendía que quizás después, una vez que tú introduces el residuo en el contenedor adecuado, si después se reorganizan los residuos dentro de la planta a la que llegue, a la planta de clasificación. Por ejemplo, metes la pata y metes un envase de cristal en el de vidrio, eh, claro, eso al final entorpece, pero no estropea todo un contenedor lleno de vidrio, ¿entendemos? O sí. no, a ver, que estropee el contenedor entero de vidrio es una forma de hablar para decir Sí, que afecta al proceso de reciclado, ¿vale? No que ese contenedor como tal anule ya por completo el residuo que va dentro, sino que concretamente el vidrio, cuando gestionas vidrio, una particularidad que tiene es que se rompe fácilmente, ¿no? Entonces claro. llega el camión, bueno, ya de por sí cuando metes la botella muchas se rompen, ¿vale? Pero luego llega el camión, recoge ese contenedor, por lo general es carga superior, al vaciar el contenedor se rompen otras tantas, luego llega a la planta, lo vacía, se rompen otras tantas, entonces llega prácticamente todo o casi todo roto, ¿no? Y luego, en el proceso de clasificación, hablando de vidrio, sí hay maquinaria que lo que hace es retirar en lo posible impropios, cosas que no deberían ir a ese contenedor, pero como he dicho antes, los procesos no son 100% eficaces ni 100% Ujú. eficientes. Entonces,
siempre se va a colar algo. Imaginemos que de todo el vidrio que llega, un 30% son impropios y a través de esa clasificación que se hace en la planta, ¿vale? Reducimos esos impropios a un... Son datos inventados, ¿eh? Ujú. A un 2%. Pues ya hay un 2% de impropios, ¿vale? Si nosotros ya de primeras evitamos depositar esos impropios, vamos a reducir los que llegan a la planta, vamos a hacer que la clasificación sea más fácil, sea más eficiente, sea mejor y luego la calidad de ese material resultante pues sea también mejor. Será mejor. En el caso concreto del contenedor de vidrio, hay que tener en cuenta también que es un contenedor para monomateriales, es decir, solamente para vidrio. Porque luego, y ya, no sé si hay alguna pregunta más que responder en ese No, sentido. No. era justo eso. Si una vez Vale, que llega a la planta de clasificación, hay una otra clasificación de los residuos dentro de la sí. propia planta para reducir Claro, la sí, cantidad de sí. impropios. Sí, ese contenedor o ese material que hay dentro del contenedor llega a una instalación donde se prepara, se clasifica, se quitan la mayor parte de impurezas posible, ¿vale? Para dejar el material lo más limpio y homogéneo posible de cara ya al reciclado final. Ujú. Pero, como decía, el contenedor verde de Igloo para vidrio es monomaterial porque es solamente para vidrio, pero no pasa lo mismo con el amarillo. El amarillo, que es el contenedor para envases ligeros, que son los envases de plástico, los envases metálicos, los envases de brick, y unos envases que poca gente sabe que van ahí, pero que van ahí, que son los envases de madera. Por ejemplo, si tenemos una caja de fruta de madera, de estas de fresa, ¿no? O una caja de puros, una caja de vinos de madera, va también a ese contenedor amarillo. Y como ves, en ese contenedor se incluyen materiales como plástico y dentro de los plásticos diferentes tipos de plástico. Se incluyen los bricks, se incluyen metales como acero y aluminio, se incluye también envases de madera. Hay un popurrí de plásticos, de materiales, ¿verdad? Pues evidentemente ese contenedor se tiene que clasificar, ¿de Claro. acuerdo? Y ese contenedor se lleva a una planta de selección. En esa planta de selección, a través de diferente maquinaria, se clasifican los diferentes materiales, pues los plásticos se dividen en los diferentes tipos de plástico, los metales también, acero, aluminio, y diferentes tipos de material o de flujos de material para que luego ese material ya homogéneo se prensa en unas balas, ¿no? Que son como unos cubículos gigantes de material prensado y se envía al reciclador final, donde ya el reciclador final Ujú. tiene otro proceso para intentar purificarlo todavía más y que finalmente se convierta en otro producto, que puede ser pues, el mismo o puede ser otro diferente. Digamos que eso es, a grosso modo, muy, muy, muy simplificado. Pues, si nos ponemos a detallar todo el proceso, no nos da las horas del día, ¿no? Pero para que Claro. tengáis una idea de que, evidentemente, luego esos residuos se clasifican para que luego se puedan tratar. Vale, mencionaste Y el aluminio, sí, o sea, lo que es el aluminio, el papel de aluminio que se utiliza en cocina, ese también iría en el contenedor ese amarillo. también iría en el contenedor amarillo. Sí, voy a matizarlo un poco más porque lo he pasado muy por encima a lo mejor, pero el contenedor amarillo es el contenedor para envases ligeros. Me voy a adelantar también luego que hemos comentado Sí, que íbamos sí. a hablar de mitos, pero hay un mito, vamos, es un tópico, ¿no? Que asocia a que el contenedor amarillo es el contenedor de los plásticos. Esto no es así. Es el contenedor de los envases de plástico, envases metálicos, envases de brick y envases de madera. ¿Vale? Dentro de los envases de plástico, pues tenemos desde las bolsas de la compra, de las llamadas de un solo uso, tenemos botellas, tenemos bandejas, tenemos tarrinas, tenemos envoltorios de snacks, o sea, todo tipo de envases de material plástico, ¿no? Incluso también diferentes tipos de bioplásticos, etcétera. Luego tenemos los envases metálicos, que serían los formados por aluminio, acero, botes de desodorante, latas de bebida, de conserva, bandejas de comida, etcétera. Y luego tendríamos los envases brick, de todo tipo, brick de leche, brick de zumo, de cualquier tamaño, etcétera, que también van a ese contenedor. Y como he dicho, el otro flujo de residuos que poca gente conoce que va a ese contenedor, que Ujú. serían los envases de madera, cajas de fruta, cajas de vinos, de puros, etcétera, todo eso también iría a ese contenedor. Fíjate que es curioso. Vale. Yo lo de las cajas de madera lo aprendí hace muy poquito.
sea, no soy muy usuaria de ese tipo de cajas, pero es algo que aprendí hace muy poquito, dedicando también a lo que me dedico, es decir, que es un gran Sí, ¿no? desconocimiento. Además, de hecho, si os dais cuenta, los anuncios, en este caso de Coembes, que es quien, digamos, quien gestiona ese contenedor amarillo, siempre hace referencia a envases de plástico, metálicos y brick, pero nunca dicen los Exacto. de madera. A lo mejor es por el poco porcentaje de envases de madera que hay en el mercado, pero si te haces con uno y te tienes que deshacer de él, ya sabes que va al contenedor amarillo. Ujú. Ok. O sea, podríamos decir envases, todo lo que, dentro de lo que has mencionado, todo lo que esté creado para tener algo, vamos, algo dentro. Es que, o sea, ¿cómo lo definirías de una forma un poco más Claro, general, que es fuera que, más sencillo de que una persona lo piense y no claro, es tenga que que clasificar en su mente todos los la materiales? definición de envase tiene tela un poco, ¿eh? Sí. Es compleja de... Yo, por ejemplo, cuando imparto los cursos y doy la definición de envase o le intento explicar de manual lo que es la definición de envase, es de las cosas que más cuesta entender. Al fin y al cabo es Claro. un producto que lo que hace es proteger, presentar un contenido en su interior para la venta. O sea, por Ok. ejemplo, si tú compras a ver, una botella de agua, ¿vale? Ese agua, o esa botella, mejor dicho, contiene el agua, la está protegiendo, te la está ofreciendo para la venta, para el transporte hacia tu casa, etcétera. Eso sería un envase. Si yo compro un cubo para tirar la basura, eso no es un envase, ¿vale? Porque yo compro el cubo vacío y luego ya dentro pongo una bolsa y meto diferentes tipos de residuos. No sé si se entiende la diferencia, pero es de las cosas que más cuesta entender, pero evidentemente hay que saberlo porque a la hora de tirar algo o no al contenedor hay que saber esto es un envase o esto no. O esto no es un Un envase. caso muy, mira, aprovecho que tengo aquí un bolígrafo. Este bolígrafo, ¿vale? Esto es de plástico, Ujú. pero aunque sea de plástico, esto no va a ese es un envase. Sin Claro. embargo, si yo o cojo aquí otro ejemplo que luego os quería enseñar, si yo tengo aquí esto, ¿vale? Ujú. Esta bolsita de plástico Sí. que contiene, en este caso son unos filtros de mascarilla, ¿vale? Ujú. Los filtros de mascarilla no son un envase. Esta bolsa sí sería un Sí, es un envase. envase. Si yo Vale. este bolígrafo le compro dentro de una bolsa porque me lo venden así, el boli no es un envase y no va al amarillo, aunque sea de plástico, pero la bolsa que contiene ese boli, o mejor dicho, la bolsa donde está ese boli metido, eso sí sería el envase. ¿De acuerdo? Pues el boli iría al punto limpio, entonces. El boli iría al punto limpio o iría a algún tipo de iniciativa que haya o que haga recogida de instrumentos de escritura o al contenedor de restos, sí. Vale. Aquí Esther pregunta, ¿las tapas de los tarros de cristal también irían en el amarillo? Dependiendo del material que sean. Entiendo que las tapas de los tarros de cristal, que la tapa no es de O de cristal, que será los metálica o será de plástico, etcétera. las típicas de mermeladas, Sí, de envases Exacto. de... claro. Sí, sí. Pues si es metálica o es de plástico, iría al amarillo, porque esa tapadera o ese tapón se considera parte del envase. Por lo tanto, Ujú. si son metálicas o de plástico, iría al amarillo. Ahora, si tenemos un tapón de madera, de corcho, etcétera, pues ya no. No iría al amarillo ni al verde. Y estos tapones de corcho que se usan ahora que no son de corcho, que en realidad son plásticos, ¿eso se puede considerar que iría al amarillo o en realidad mejor meterlos en Sí, eso sería, o sea, a ese? ver, eso sería parte del envase, ¿vale? Claro, Y es el corcho sintético, que al fin y al cabo es un plástico, y como es parte de ese envase, ese taponcito debería ir al amarillo, ok. O sea, porque es parte técnicamente al del amarillo. envase. Igual que todos los tapones. Sí, los tapones de También. botellas y tal, que muchas veces se separan para diferentes iniciativas, pero Ujú, si no lo también. destinas a una iniciativa, lo puedes al amarillo. De hecho, curiosamente, esto lo publiqué en Instagram el otro día, hace unos días. En la Unión Europea, una directriz que se impone en la Directiva de Plásticos de un Solo Uso, La que que se sale tiene que ahora. transponer, es que los tapones tienen que permanecer adheridos a las botellas, ¿vale? Para que no se Ok. puedan separar. Y eso, la función que tiene es que el tapón no se pierda, porque como he dicho antes, el que algo se recicle depende de muchos factores, y el Ujú. tamaño es uno importante. Y actualmente el tapón que debe ir en el contenedor correspondiente, en este caso al amarillo si es de plástico, tendrá que ir unido a la botella, aunque nosotros le abramos, tiene que estar solidario a la botella, para que no se Sí. separe y para que no se pierda y pueda terminar llegando donde toca.
porque aunque nosotros tiremos el tapón suelto en el contenedor amarillo, cuando llegue a la planta de selección, a través de la diferente maquinaria que hay para clasificarlos, si el tapón está suelto, no se nos va a colar por la fracción que nosotros queremos, que es la fracción del material reciclable, y se nos va a colar por el rechazo de la planta y va a terminar no siendo aprovechado. Entonces, esa medida que se aplica o se va a aplicar en los países de la Unión Europea va enfocada, digamos, a evitar que esos tapones se puedan perder y se puedan terminar gestionando bien. Claro. Vale, genial. Es un buen apunte porque yo creo que con la costumbre que se empezaron a tener de separar los tapones para diferentes iniciativas, después hay muchos que simplemente acaba la bolsa llena de tapones en el amarillo, pues porque no lo terminas destinando a alguna iniciativa, pues por coincidencia, por lo que sea. O sea, que está bien saberlo siempre con su envase si es posible, cuando sea del mismo material. Sí. ¿Paso al siguiente contenedor o hay alguna duda más por ahí? No, por O sea, ahora el no hay contenedor ninguna. amarillo es uno de los que más dudas tiene, ¿eh? Sí, podemos pasar al siguiente, pero si alguien tiene dudas, pues que también lo puede comentar por el chat. Exactamente, que las vaya poniendo. Vale, pues luego pasaríamos al contenedor de, a ver, he hablado del verde, del amarillo, el azul me toca ahora. El contenedor azul, que es el de papel y cartón, ¿vale? Este contenedor es tanto para envases de papel y cartón como para no envases de papel y cartón. Es decir, todo lo que sea papel o cartón va en este contenedor. Sea un libro, sea un periódico, sea una caja de zapatos, sea una huevera, sea una caja de galletas, va al contenedor de papel y cartón. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, un papel de estos que están hiperplastificados, ¿no? Para que, pues no sé, de estos que se pegan en las puertas por fuera, mostrando alguna indicación, eso no debe ir a ese contenedor, ¿vale? O si tengo un cuaderno que tiene anillas metálicas, esas anillas debería retirarlas antes de meterlo en ese contenedor. O una caja. Es muy común ir a un contenedor o a una zona donde hay contenedores, ¿no? Y encontrarte muchos residuos de cartón fuera, porque son cajas que hay gente que en vez de plegarlo, pues lo deja fuera, ¿no? Y esto es bastante contraproducente porque al fin y al cabo entorpece todo lo que es el proceso de recogida y gestión de residuos y encarece los costes. Y al final eso pues encarece lo que pagamos los ciudadanos. Pero bueno, al hilo de eso, lo ideal sería todos los residuos que tengamos, intentar comprimirlos o compastarlos o aplastarlos y depositarlos en el contenedor compactados. En el caso de las cajas, pues pisarlas, aplastarlas. ¿Para qué? Para que ocupen menos espacio, entre más cantidad y al fin y al cabo la recogida sea más eficiente. Porque lo más ineficiente que hay es transportar aire. Y los residuos de envase en este caso ocupan mucho, pero pesan muy poco. ¿Vale? Entonces tienen muy poca densidad. Y para que se puedan meter más cantidad en el mismo espacio del contenedor, se recomienda aplastar los envases, las botellas, las latas, las cajas, etcétera, para que entre más en ese contenedor, ¿vale? Este es un dato que quiero recalcarlo porque es importante de cara luego a la eficiencia de la recogida y que al fin y al cabo, si entra más en cada viaje, se van a necesitar menos viajes, se va a emitir menos CO2, o sea, al final todo está interrelacionado, ¿vale? Hablando de los cartones, por ejemplo, las cintas plásticas que lleven las cajas de cartón, es decir, el fiso, el celo, ¿que lleva mejor quitarlo o no pasa nada porque lo lleve puesto? ¿O dónde se tiraría? Si lo puedes retirar, mejor, ¿vale? Si lo puedes retirar mejor y lo depositas en el contenedor de restos, ¿vale? Otra cosa sería, por ejemplo, imagínate los sobres que vienen a veces con La el ventanita plástico de plástica. burbujitas, ¿vale? Que viene en esa parte interna. Actualmente casi todos ya te indica que lo separes. En un dibujito ahí muy chulo te dice que separes el envase del sobre de cartón y lo tires al azul y el envase dentro de plástico de burbujas, que es parte del envase, por lo tanto es un envase de plástico y va al amarillo, ¿vale? Si puedes separarlo, mejor. Vale, que no es lo mismo, por ejemplo, que, bueno, a lo mejor sí, los sobres que te vienen con la típica ventanita de plástico por fuera, que se puede separar fácilmente. Eso se puede separar y echas el sobrecito al papel y ese plastiquito que es más pequeñito, meterlo en el... Técnicamente formaría parte del envase y tendría que ir al amarillo. Exactamente, tal y Vale, como lo has dicho. ok, tal cual.
Y yo sí, de aquí tengo apuntadas algunas dudas que estuve leyendo el otro día y que me fueron diciendo, por ejemplo, el papel que te ponen cuando tú compras embutidos a granel, Ujú. que es papel por un lado, pero está como plastificado o encerado. ¿Ese Vale. dónde iría? ¿Lo consideramos papel? ¿No? Mira, voy a daros un truquillo para Ujú. que de manera fácil sepamos a qué contenedor lo podemos tirar. Digamos que si ese papel, la parte mayoritaria es papel o cartón, iría al contenedor azul, ¿vale? Ok, Si tiene ese papel más plástico que cartón, iría al contenedor amarillo. Para que nos vale. hagamos una idea. Pasa lo mismo que con los vasos de café, ¿no? Los típicos vasos de cartón de café, de cartón entre comillas, porque van casi todos recubiertos con una lámina de polietileno, ¿vale? Una lámina muy finita de polietileno porque tiene que darle impermeabilización a ese vaso, ¿no? Pues ese vaso, si tiene una lámina muy finita y hay más cartón que plástico, iría al azul, ¿vale? Por lo tanto, una vez que esté el vaso vacío de café o de té o de la bebida que sea, se podría depositar en el contenedor azul. Ok. Vale, o sea, todos esos vasos de cartón bueno, van todos al azul. Y de todas formas, ¿tú qué me dirías, por ejemplo? O sea, sé que me has dicho si el papel del embutido tiene más papel Ujú. o tiene más encerado, pero aún así, yo creo que mayoritariamente casi siempre van a acabar en el azul. Sí, Pero es es que también pueden probablemente. ser materiales sucios, porque también pueden ser materiales que estén bastante sucios de grasa, entonces ahí ya genera Eso, más dudas. eso ya, claro. Pero bueno, al fin y al cabo, si nosotros tenemos un residuo de cartón o de papel y vemos que está sucio, a ver, una Ujú. cosa es que haya una manchita ahí que eso no pasa nada, ¿no? Pero si vemos que está bastante sucio de materia orgánica, de grasa, de aceite, etcétera, no se depositaría en el contenedor azul y lo Vale. depositaríamos en el contenedor de restos. Por ejemplo, Servilletas y todo eso. una servilleta de Vale. papel que, imagínate, ¿no? Tienes una servilleta, te limpias después de comer, etcétera. Esa servilleta, si está manchada, no iría al azul, iría al de Ujú. restos o al de orgánica. Ahora, si es una servilleta que está limpia, lo primero no se tiraría a la basura, ¿vale? Pero bueno, imaginemos que está limpia esa servilleta, pues y es de papel, se podría depositar en el contenedor azul. Eso me recuerda a una duda que tuvimos aquí en el coworking, porque ahora con el tema del COVID, pues puse servilletas de papel en el baño. Entonces te secas las manos y había alguien que me dijo, pues, ¿qué hago? ¿Espero a que se seque el papel y lo meto en el contenedor azul? ¿O A a ver, dónde va? que esté mojado o no, si solamente es agua no pasa nada, porque al Vale. fin y al cabo luego en el proceso de reciclaje del papel y del cartón Mm, se va a mojar para deshacer la fibra, ¿no? Entonces, vale. eso no pasa nada. Otra cosa es que esté manchado, yo qué sé, de grasa de motor o de aceite o algo así, entonces no. Pero si es agua, no pasa nada. Vale. ¿Cuánto se reciclaría, si eso se supiera más, cuánto se reciclaría en los bares y restaurantes que se usa, sobre todo ahora con el COVID, ese tipo de, bueno, que siempre se han usado, servilletas para secarte las manos en los cuartos de baño? ¿Cuánto se reciclaría de papel que no se está reciclando actualmente? Porque bueno, se mezclaría, seguramente se mezclaría todo en la misma basura, lo que viene de un sitio Pues viene de otro, pero si en el baño de un bar hay un cubito en el suelo para el papel y para todo lo que la gente tire ahí, pues además de papel va a haber otras muchas cosas y claro. evidentemente eso no se va a poder Pero tirar si al se contenedor supiera un azul. poquito más, bueno, si se supiera y se hubiera un poquito más de conciencia, y quieras que no es a lo que vamos buscando, ¿no? Pero Ujú. vamos, se podría reciclar mucha más fracción de papel de lo que se está reciclando ahora mismo. Sí, Ujú. por supuesto, evidentemente, cada gesto cuenta, ¿no? Y ese, aunque sea, o aunque pueda ser pequeño, que tampoco tengo el dato de cuánto papel se genera en el baño de un bar, pues evidentemente sumaría kilos. Ujú. Bueno, hemos hablado Vale, del Bueno, azul, amarillo, verde, y verde. ahora vamos con los otros dos. Venga. Digo otros dos porque hay uno que está en toda España, que es el contenedor de restos, fracción resto, rechazo, o el contenedor gris o verde. Puede ser de diferentes colores Dependiendo. según el municipio, ¿eh? Porque yo qué sé, yo donde vivo, el que tengo al lado de mi casa es verde, un verde como este, ¿vale? Esto es un Ujú. contenercito de maqueta, pues de este tipo, de color, le tengo aquí al lado de casa, ¿vale? Pero también los hay de color gris, por lo general suele ser gris
aunque lo hay verde, lo hay de color beige, según el municipio, porque eso ya depende de cada ayuntamiento, ¿no? Ese es el contenedor, como he dicho, de fracción resto. En los lugares donde no haya el contenedor marrón del que hablaré luego, en ese contenedor de restos, en ese contenedor gris o verde, se tiene que depositar todo lo que no se haya depositado en los otros contenedores, bien por tamaño, bien por peligrosidad, y además la materia orgánica. Es decir, en ese contenedor gris o verde de fracción resto, que muchas veces se conoce como el de orgánica, pero no, es el de orgánica y otras cosas más, ¿vale? ¿Como qué? Como cosas que no van a los otros contenedores, porque no sean fracciones de envase, o no sean peligrosos si haya que llevarlos a un punto limpio, o no sean grandes y haya que gestionarlos de otra forma. ¿Qué se puede tirar en ese contenedor? Pues desde las colillas de cigarro, pasando por los bastoncillos de oído que hemos dicho antes, guantes y mascarillas, ¿vale? Esto es súper importante en los tiempos que corren, sean reutilizables o sean desechables, van al contenedor de fracción resto, ¿de acuerdo? Porque actualmente no existe ningún tipo de gestión a una escala lo suficientemente grande como para hacer una recogida selectiva de ese tipo de residuos. Hay alguna pequeña iniciativa y estudios que se están haciendo donde se está buscando aplicaciones para reciclar esas mascarillas, pero por el momento la gestión que se hace de ellas es depositarlas en el contenedor de fracción resto. Aunque puedan ser de polipropileno, aunque puedan ser de otro tipo de materiales, van a ese contenedor. Y lo mismo pasa con los guantes, aunque sean de plástico, no son envases, ¿vale? Por lo tanto, irían en ese contenedor. Y máxime, guantes que pueden estar contaminados con algún tipo de patógeno, que pueden ser vectores de transmisión de enfermedades, etcétera. Por lo tanto, por cuestiones higiénico-sanitarias, lo depositamos en el de fracción resto también. ¿Qué más cosas se pueden tirar ahí? Pañales, el resto de barrer la casa, por ejemplo. ¿Qué más? Artículos de Plásticos, por higiene. ejemplo, ¿Cómo? Perdona. plásticos que no son envases, tipo Claro, juguetes, a lo mejor no grandes tamaños, que a lo mejor ya lo llevas a un punto limpio, pero esos claro, tamaños sí. intermedios, siempre Sí, mejor un punto exactamente. limpio, entiendo, pero si no, al de restos. Sí, ese tipo de productos de plástico que no son envases, si no se pueden llevar al punto limpio, por el motivo que sea, se pueden depositar en el contenedor de fracción resto. Pongo de ejemplo, imagínate las cuchillas de afeitar, ¿vale? De un solo uso. Ese tipo de artículo se depositaría en el contenedor de fracción resto, ¿de acuerdo? Vale. Ahora bien, si tenemos unos juguetes, hombre, a mí tirar unos juguetes, si están en buen estado y le pueden valer a otra persona, a otro niño, etcétera, hay un montón de formas de desprenderse de ellos para que puedan seguir siéndole a alguien, ¿vale? Entonces, si alguien tiene juguetes y se quiere deshacer de ellos, que se ponga en contacto con Cáritas, con Cruz Roja, con diferentes organismos para que se puedan reutilizar, ¿no? Lo mismo pasa con los libros. Si tienes un libro y tú no lo quieres, oye, no sé, véndelo, dónalo, regálaselo a alguien, Sí. pero haz algo porque ese producto se pueda seguir utilizando, ¿no? Ya como último recurso, entonces sí, lo puedes reciclar, ¿vale? Volviendo al tema, en ciudades donde no está ese contenedor exclusivo para materia orgánica, que es el marrón, esa materia orgánica también se deposita en el contenedor de fracción resto, ¿vale? Vale. Entonces, muchas veces, muchas veces, por no decir casi todas, los ayuntamientos rotulan ese contenedor como orgánica o aparece rotulado en diferentes partes del contenedor como contenedor de orgánica o materia orgánica, etcétera, pero ya sabemos que es el de resto, que además de orgánica van otra serie de residuos que no van a esos otros contenedores de recogida selectiva o no hay que llevarlos a un punto limpio, bien por su peligrosidad o bien por su tamaño, ¿vale? Aclaro eso. Y es, si yo tengo, por ejemplo, una batería de coche, no va a los otros contenedores, pero tampoco iría al de fracción resto, ¿vale? Primero, porque es un residuo peligroso y segundo, porque hay una gestión para ese tipo de residuos, entonces se llevaría al punto limpio. Todo lo electrónico, por ejemplo. Claro, por ejemplo, con todo tipo Incluso de... materiales tipo bombillas y todo eso, siempre pararse mejor y ir al punto limpio o un punto de Sí, recogida. sí, claro, exacto. Si son bombillas incandescentes, las de toda la vida, las de filamento, típicas, esas sí se pueden depositar en el contenedor gris.
Pero si, por Vale. ejemplo, son de bajo consumo, si son LED, si son tubos fluorescentes, eso tienen su gestión. Son residuos peligrosos y llevan su gestión específica, ¿vale? En este caso se encarga de gestionarlas Ambilamp, que es un scrap, que es quien la gestiona, digamos, la entidad sin ánimo de lucro que se encarga de su gestión, y tiene contenedores en los puntos limpios y también en aquellos sitios donde se venden luminarias y bombillas, ¿no? Pues centros comerciales, tiendas, ferreterías, etcétera, ahí se pueden encontrar. Pero ya te digo, siempre ante la duda, si vemos que es un residuo peligroso, etcétera, pues al punto limpio antes que tirarlo a la basura. Y luego me quedaría, bueno, perdona, Candela, que querías decir No, algo. te iba a decir que además es muy habitual cuando vas a un punto limpio con residuos de ese tipo, que dentro, siempre en un punto limpio, siempre hay una persona gestionando, indicándote a dónde vas. Es decir, que además cuando vas con alguna duda te van a decir ahí directamente, no, pues eso lo echas en este contenedor, en este o en este otro. Es decir, Sí, que sí, facilita. siempre hay un operario que al fin y al cabo Siempre. está ahí también para darte indicaciones de dónde va cada cosa o Exacto. para ayudarte también incluso a Si depositarlo, ¿no? tienes Porque dudas incluso. sí, correcto, exactamente. Y luego me quedaría el último contenedor, el quinto, que cada vez está siendo más presente porque tiene que estar implantada la recogida selectiva de materia orgánica antes de que finalice 2023. Ujú. ¿Vale? Entonces, más pronto o más tarde vamos a ver ese contenedor marrón en todos los municipios de España. ¿Y para qué es? Pues para recoger solo y exclusivamente residuos orgánicos, solamente. ¿Por qué? Pues porque esos residuos orgánicos van a ser, bueno, ahora ya lo son también en parte, pero esa recogida selectiva va a hacer que esos residuos orgánicos se puedan reciclar, Ujú. ¿vale? Y es importante recalcar que esa fracción orgánica es muy sensible a los impropios. Recordar que los Claro. impropios son esos residuos que no deben ir a ese contenedor, ¿vale? Entonces, la gente que ya cuente, por suerte, con ese tipo de contenedores en sus calles, que por favor, si hay algo con lo que tiene dudas de si va o no va al cubo de orgánica marrón, que lo eche al de fracción resto, porque esa fracción orgánica es muy sensible a los impropios y en cuanto haya más de lo tolerable, el resultado final de ese reciclaje se va a ver mermado. Entonces, por ejemplo, bolsas de plástico, mm, tapones de metal, etcétera, mejor no depositarlos en ese contenedor. Por ejemplo, un producto que se está usando mucho ahora con esto de eliminar las bolsas de plástico de un solo uso de las fruterías, que se están incorporando las bolsas biodegradables o bolsas de base vegetal. Ujú. Esas bolsas, en este caso, sería una confusión de echarlo, por ejemplo, al contenedor de... Porque ahora mismo, si no tienes al amarillo no van, porque no son de base plástica. Irían al de restos, entiendo. En este caso irían al marrón. A ver, vamos por Sí, partes porque vamos por partes. sí, esto tiene miga, ¿vale? En primer lugar, ese tipo de bolsas son bolsas de bioplástico, ¿vale? El Bioplástico. bioplástico es perteneciente a la familia de los plásticos, o sea, Ok. tiene matriz polimérica, se considera un plástico de origen biológico, ¿vale? Biobasado. Hay diferentes tipos de bioplástico. Yo, por ejemplo, en el canal de YouTube tengo una lista de reproducción donde hablo extensamente sobre esto. O sea, si alguien quiere profundizar más, lo puede ver Vale. ahí con todo detalle, ¿vale? Ese tipo de bolsas y otro tipo de productos que no son bolsas, que incluso nos las intentan vender como que no son plástico, son bioplástico, pero que sean plástico no significa que sea malo, ¿no? Porque en este caso hay algunos bioplásticos, no todos, que son compostables. Ojo, que todos los plásticos compostables son biodegradables, pero no todos los plásticos biodegradables son compostables, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque si por ejemplo tenemos una bolsa que dice plástico biodegradable, vale, es biodegradable, pero ¿en qué condiciones? Si no es compostable, no se debería tirar en ese contenedor marrón, Ok. ¿vale? Si Vale. es compostable, sí, pero aquí viene otra matización. ¿Cómo nos aseguramos de que esas bolsas o esos productos realmente cumplen con la normativa? Hay una serie de normas normas técnicas, ¿vale? Para los productos compostables que exigen una serie de ensayos de laboratorio para que realmente se asegure que ese material se degrada, se termina convirtiendo en compost y no resulta tóxico,
se degrada a una cierta velocidad, etcétera. Una serie de requisitos, ¿no? Que como ya os digo, en el canal de YouTube tenéis ahí vídeos para profundizar todo lo que queráis. Entonces, eso se tiene que hacer mediante la certificación, certificaciones de calidad. Es decir, fijarte en un envase y que esté certificado como compostable, porque luego aquí entramos en otra variante más, que puede estar certificado, pero ¿para qué? ¿Para compostaje doméstico o compostaje industrial? Porque el final, o sea, el resultado final es el mismo, que es la obtención de compost, pero el proceso no es igual. Un bioplástico compostable certificado para industrial no lo debería meter en mi compostera de casa porque no se dan las condiciones necesarias para que se composte. ¿Y eso por qué? Pues Vale. porque no cumple los requisitos técnicos para el compostaje de casa, ¿vale? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y yendo un poco para atrás, hay certificaciones para biodegradable y biodegradable en diferentes medios. Biodegradables en suelo, biodegradables en medio marino, biodegradables en agua dulce. Pero biodegradable no tiene por qué ser compostable, eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque sé que es muy lioso y hay muchos términos y es confuso, ¿de Pero es acuerdo? importante Pero saberlo. sí, Es ya os digo. un producto que cada vez se usa más y es relativamente nuevo, porque A ver. si no lo echas si no tienes el contenedor marrón, por ejemplo, esa bolsa de bioplástico, ¿dónde la depositas? Si técnicamente es un envase, se debería depositar en el amarillo, porque de hecho, si es un envase de bioplástico, va a estar codificado con el número 7, que pertenece al grupo de otros, de los plásticos, que puede ser pues, de diferentes materiales, ¿no? Pueden ser bioplásticos basados en el almidón, hay diferentes materiales, PLA, los PHA, los PHBs, Sí. bueno, esto es un mundo, ¿eh? O sea, si nos metemos aquí, nos dan las 12 y seguimos hablando de bioplásticos, pero por simplificar un poquito, ¿vale? Y que lo tengamos lo más claro posible. Si nosotros adquirimos una bolsa de plástico biodegradable compostable, asegurémonos de que está certificado, ¿vale? Con certificaciones o certificados, mejor dicho, o ecoetiquetas prestigiosas, ¿vale? Preguntaba alguien por el chat que cómo es el símbolo de esas certificaciones. Bueno, hay diferentes símbolos. Mira, creo que por aquí tengo, a ver, pues sí, mira, aquí tengo alguna, precisamente. No sé si se va a ver por la cámara, pero ya os digo, en el canal de YouTube están todos los vídeos explicados al detalle y lo podéis ver, ¿no? Esta es una bolsa típica que dan, bueno, que dan en algunas superficies. A ver si encuentro la certificación. Aquí se va a ver un poco mal, ¿vale? No sé si alcanzáis a verlo. Se ve ahí un poquito Bueno, sí se ve. que Sí pone se ve. home y pone tube, ¿vale? Sí. Y aquí pone una descripción. Vale, esta bolsa está certificada como bioplástico compostable, ¿vale? Para las condiciones de compostaje doméstico que podamos tener en casa. Ahora bien, esas condiciones son específicas y están recogidas en la norma, ¿vale? Para que te den esa ecoetiqueta tiene que haber pasado unos ensayos de laboratorio y haber superado las pruebas. No es que la consiga cualquiera, ¿vale? Hay diferentes tipos de sellos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tengo un vaso que pone, no sé si se ve, bueno, creo que se ve al revés, pone 100% compostable y luego pone aquí vaso hecho de plantas, ¿vale? Esto es un poco un juego de palabras, que sí, que realmente está en parte hecho de plantas, pero de bioplástico que se produce a partir de plantas, que son los bioplásticos biobasados, que se llaman, ¿vale? Que son extraídos de plantas. Que hay algunos que son biodegradables, pero hay otros que no. No porque proceda de vegetales va a ser biodegradable o compostable. También los hay que proceden de fuentes fósiles que son biodegradables, ¿vale? O sea, hay diferentes grupos. Ya os digo que si os interesa el tema este, le podéis echar un vistazo al canal de YouTube de Todos Somos Reciclaje y ahí os lo explico con más detalle todo este aspecto, ¿vale? Que la verdad que es bastante interesante, que es bastante novedoso, entre comillas, y que hay mucho desconocimiento. Porque, por ejemplo, se ve muchísimo, muchísimo, muchísimo lo de bolsa libre de plástico, por ejemplo. Bueno, de hecho hoy he publicado un vídeo en el canal donde
hay un envase justo eso, que te dice libre de plástico, pero luego es un bioplástico. Es como, no sé, como intentar esconder la palabra plástico porque se asocia a algo malo, etcétera, pero al fin y al cabo Es es un un nuevo, material dentro de la no, familia de los plásticos. sí, exactamente, es como un nuevo greenwashing. Voy a quitar la palabra plástico, que cada vez se ve más feo, pero le voy a dar una vuelta Exacto. Y es un a juego de cosas palabras simples. que al fin y al cabo lo que hace es confundir a la gente. Exacto. A lo mejor la palabra plástico ahora no vende porque está como demonizado, ¿no? Pero no nos olvidemos que todos los materiales tienen sus pros y sus contras, tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y la clave está en utilizar el más adecuado ambientalmente para cada caso, ¿vale? Hay Ujú. casos en los que va a ser mejor utilizar uno, otros casos para utilizar otros, y eso cómo se hace o cómo se puede ver cuál es mejor en cada caso, a través de una herramienta súper importante que es el análisis del ciclo de vida, que nos Ujú. va a permitir visualizar cuáles son los impactos de los diferentes productos y vamos a poder elegir cuál es la opción más adecuada, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué es mejor, utilizar servilletas de papel o servilletas de tela? Bueno, pues a través de un análisis del ciclo de vida comparativo se puede ver qué es mejor en cada caso, también en función de unos condicionantes, porque no es lo mismo o en función de lo que se analicen en el estudio, puede ser mejor para unos casos concretos que valgan para España, por ejemplo, pero que a lo mejor en México o en Argentina no valga porque las condiciones son diferentes, ¿no? Ya os digo, el tema de análisis del ciclo de vida es fundamental porque al fin y al cabo la manera que tenemos de actuar mejor con el medio ambiente no es por tendencias o por modas o por creencias, sino conciencia. Conciencia y conciencia, ¿vale? Al fin y al cabo, digamos, por resumir un poco todo eso, ¿no? En el medio ambiente no hay castigos ni recompensas. Lo que hay son consecuencias. Y si actuamos a golpe de modas, por así decirlo, a lo mejor estamos haciendo algo que realmente es contraproducente. Y por el hecho de que esté de moda, pero sin ningún fundamento científico detrás, pues podemos pensar que estamos haciendo un bien al planeta y a lo mejor es todo lo contrario. Por lo tanto, siempre hay que intentar informarse con información, valga la redundancia, lo más contrastada técnica y científicamente posible. No por leer algo en un sitio que diga, pues tienes que utilizar este producto de este material para ser más eco-friendly, ¿no? Por así Ujú. decirlo. Pues pregúntate el por qué. Ten siempre un punto de vista algo crítico, busca información sobre ese producto, de calidad, etcétera, y al fin y al cabo que sea la mejor opción posible. Claro. Al principio decíamos que la clave no es solo separar o reciclar, sino que es empezar por reducir, y para reducir también es informarnos. Es decir, el, Correcto. el conocimiento te da la posibilidad de reducir en los envases que utilizas o en los productos, elementos que utilizas, y además el conocimiento previo y el conocimiento posterior, por ejemplo, ahora hablando de separación y de clasificación de residuos para saber qué hacer después con ellos. La verdad es que sí, tienes toda la Estoy razón. totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. De hecho, hay una frase que me gusta a mí mucho utilizar y es que el conocimiento es la mejor herramienta que tenemos para cuidar al medio ambiente. Mm. Porque mientras más conozcamos, tendremos más libertad de tomar las mejores decisiones ambientales. Totalmente. Yo la uso diciendo el conocimiento es la base del cambio, porque al final es lo que te da la herramienta para ir dando pasitos a pasos. Como ya nos hemos plantado en 1 hora y cuarto, aunque siempre nos pasa, o sea, esto porque nos encanta. Se me ha pasado volando, si te digo la verdad. Sí. Pero no me gustaría no me gustaría que acabáramos sin hablar un poquito de los mitos, ¿no? De algunas pinceladas de cositas que la gente normalmente suele decir o que se suelen excusar en eso para no separar o no clasificar, y que, bueno, si desmentimos algún mito, pues eso que nos llevamos aprendido también. Sí, en el tema de los residuos hay un montón de mitos. Y bien es cierto que quien quiere encontrar una excusa o quien quiere poner una excusa siempre va a encontrar alguna, por más que Ujú. tú le razones o le argumentes. Muy bonito el gato, Daniel, que estaba ahí en primer plano. Se ha colado. Entonces, en el tema de residuos hay muchos mitos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el que el camión de la basura lo mezcla todo. O sea, yo me Oh, eso es un mato a clásico. separar y luego llega el camión y hace así, pim, pam, y lo mezcla todo, ¿vale? Esto por aclararlo un poco, la mayor parte de las veces
no es que lo mezclen, sino que el camión es bicompartimentado. Es decir, que el camión tiene 2 compartimentos y en uno recoge una fracción y en otro recoge otra fracción. Hay en camiones que se ve mejor, por ejemplo, en uno de carga trasera, porque está todo abierto, pero en uno de carga superior, pues, o de carga lateral, no se ve esa bicompartimentación, ¿no? Pero si hay alguien que presencia que se están mezclando todo tipo de residuos y lo estás viendo, que lo ponga en conocimiento de las autoridades, porque ese camión o esos operarios, etcétera, puede que estuvieran infringiendo el contrato de residuos, ¿no? Y esa conducta Ujú. podría ser sancionable. Entonces, si alguien presencia eso, que por favor que lo comunique, porque al fin y al cabo todos tenemos que poner de nuestra parte. Y si nosotros ponemos de la nuestra y luego el siguiente eslabón de la cadena no, pues volvemos al inicio de la charla, ¿no? Que la cadena Claro. de la bicicleta no se mueve y la rueda no gira. Ujú. Vale. Exacto. Pues Ese sería un mito. Si ese es queréis, uno de los tengo alguno clásicos. más, ¿eh? Por Sí, sí, ejemplo, sí. el Bueno, de sí. sobre el contenedor amarillo, que este es otro, ya lo he comentado antes, ¿no? Por encima, ¿no? Pero el contenedor amarillo mucha gente dice que o lo asocia a plásticos. Todo lo que sea plástico va a ese contenedor. Y eso es un mito, porque como hemos comentado antes y comento ahora otra vez, es un contenedor para envases. Envases de plástico, envases metálicos, envases tipo brick, pero no para todo lo que sea de plástico, independientemente si es un envase o si no lo es. Vale, entonces imagínate que yo tengo una silla de plástico en el jardín y un día me siento y se rompe. ¿Vale? ¿Esa silla la debería tirar en ese contenedor amarillo solo porque sea de plástico? No. ¿Por qué? Porque no es un envase, ¿de acuerdo? O tengo lo que he dicho antes, tengo este boli. ¿Este boli, aunque sea de plástico, va a ese contenedor? La respuesta es que no, porque no es un envase. Pero alguien puede pensar, bueno, ¿y por qué no sea un envase, qué más da si es de plástico? Bueno, sí, técnicamente puede ser de plástico y puede ser de un plástico reciclable, pero lo que va a esos contenedores de recogida selectiva son envases cuyos fabricantes han pagado por cada envase que ponen en el mercado un concepto que se llama punto verde, ¿vale? Que es este simbolito que tenía yo por aquí, a ver, no sé si se ve bien, este simbolito circular con 2 flechas, eso se llama punto verde, ¿vale? Y eso quiere decir que el fabricante de este envase de plástico, cuando lo pone en el mercado, ha pagado para que esto, cuando se convierta en residuo y yo, cuando se me acaben estos filtros, lo deposite en el contenedor amarillo, se pueda reciclar. Sin embargo, el fabricante de este boli no ha pagado punto verde, ¿vale? No ha pagado para que esto luego se trate y se gestione. Esto es lo que se llama responsabilidad ampliada del productor y está recogido en la Ley de Residuos, en la Directiva de Residuos de la Unión Europea y es lo que hace es el concepto que aplica el principio de quien contamina paga, ¿vale? Hace que los fabricantes o los distribuidores o los importadores al fin y al cabo paguen por esos residuos que van a terminar generando los productos que ellos ponen en el mercado. Esto también es bastante amplio, por lo tanto lo acoto aquí porque si no también me extiendo demasiado. Sí, son temas que dan para más temas. Sí, Pero dan para está genial que bastante. haya sacado el sello, porque mucha gente ve ese sello y dice, esto es reciclable porque tiene ese sello. No es Sí, que sea reciclable, es que el fabricante ha pagado para que entre dentro de, o sea, sí, acabe siendo reciclado, pero es diferente. O sea, el digamos concepto que del sello es diferente. ese envase que lleva ese simbolito, lo que dice es que cumple con la normativa de envases, cumple con la ley Exacto. de envases, ¿vale? Luego, si queréis, tengo por aquí algún último mito, Ujú. ¿vale? Que es otro y es que, bueno, este cada vez es menos mito, ¿vale? Pero sigue habiendo gente que lo dice y es que reciclar es lo que mejor podemos hacer para los residuos. Y es un mito, ¿por qué? Pues porque reciclar es necesario y es fundamental, pero por sí solo no es suficiente. Claro. Es un tratamiento que se aplica ya a residuos que se han producido, ¿vale? Por lo tanto, es una medida correctiva. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer antes de eso, como qué, como reutilizar o como reducir, que hemos dicho que sería lo primero a llevar a cabo, ¿no? Ujú. Entonces, se pueden hacer más cosas mejores antes que reciclar. Pero, por supuesto, que nadie me malinterprete, el reciclaje es necesario y es la forma que tenemos de introducir de nuevo los residuos como materia prima, ¿no? Pero hay cosas antes que se pueden hacer. Exactamente. Pues yo creo que nos quedamos con ese mensaje, Javier. No sé si sí, porque es como una forma de cerrar, ¿no? Empezamos hablando que lo que tú has dicho, que
partiendo de la base que mejor reducir, mejor reutilizar y evitar la generación de residuos en general. Pero nuestro paso importante es formar parte de la cadena de gestión de residuos, saber que formamos parte, porque nosotros somos los que lo usamos y los que vamos a depositarlos al fin y al cabo, y que tenemos que, bueno, pues intentar ir aprendiendo cada día un poquito más, y cuando nos surja una duda de dónde va esto o a dónde va aquello, hay mucha información en internet, pero también hay gente de referencia, como tú mismo, Javier, que es verdad, yo te he estado bicheando tu canal del YouTube, y que tienes muchísima información de valor y contrastada en lo que uno se puede fijar y decir tal. Y si estamos en otro país, normalmente, bueno, aquí también se puede hacer, las empresas encargadas de ese reciclaje final o esa clasificación de residuos también suelen tener algún punto de información donde ves dónde van esos envases. Es decir, bueno, envases o materiales, que cuando tengamos dudas, pues acuda a ese tipo de sitios y bueno, entre todos, pues ir contribuyendo en esta cadena. No sé si de todos los que estáis participando, se os queda alguna duda, algo concreto que queráis saber, un material, un producto específico. Animaros antes de que terminemos. Aunque es verdad que lo has dejado todo súper claro. Bueno, a ver, yo espero no haber aburrido mucho en la charla y que haya resultado interesante, ¿no? A mí se me ha pasado el rato volando. Espero no haberos aburrido y que no haya sido soltar una chapa aquí, pero No, bueno, para nada, ha sido si os muy he aportado productivo y valor, práctico. perfecto. Una pregunta que me hacen a mí por otro lado, las bolsitas del té, las que no son esas bolsitas del Mira, té. Daniel. Esa bolsita de té, esa bolsita de té de Daniel, esa bolsita de té se podría compostar, ¿vale? Se podría depositar en el contenedor marrón de materia orgánica o se podría depositar en el contenedor de fracción resto. Evidentemente, si lo vamos a compostar, quitar las piezas que puedan no ser compostables, algún plástico, alguna grapa metálica, etcétera, pero sí se podría compostar. No, bien, genial. Mejor evitarlas. Si puedes Pero sí, evitarla, al fin y al cabo, el mejor residuo es el que no se genera. efectivamente. Pues nada, parece que ha quedado todo muy claro. Nadie tiene más preguntas por ahí. Pues terminamos, entonces. Javier, muchísimas gracias porque de verdad ha sido un placer escucharte toda la información y además, como lo explicas, se nota que eres un divulgador nato de medio ambiente y la formación que tienes, que yo tengo la misma, yo también soy de ciencias ambientales, Ambientóloga. ambientóloga también. Que un placer escucharte y toda la resolución de dudas, animar a todos los que estáis participando y los que lo estáis viendo después en YouTube, que os metáis en su canal de YouTube. Es Todos Somos Reciclaje, ¿verdad, Javier? Sí, correcto. Simplemente con que pongas en YouTube Todos Somos Reciclaje, te aparece. Y si no, el perfil donde hay más seguidores es en Instagram y ahí también puedes encontrar toda la información. Genial. Vale, Pues ahí genial. tenemos un punto de información muy, muy bueno. Y muchas Y gracias a todos exactamente. por participar, asistir. Y si les apetece tocar algún tema en concreto, pues estamos abiertas a recibir propuestas. Sí, exactamente. Aprovechar estos canales si os animáis a participar en las siguientes o si tenéis algún tema de decir, oye, me gustaría saber un poquito más sobre esto, pues nos lo comentáis por redes sociales. Y aquí preguntáis si hacéis charlas de forma regular. Sí, todos los días 15 de cada mes nos reunimos en formato que habéis visto como conversación y siempre invitamos a una persona experta o profesional del tema que vayamos a hablar y cada mes hablamos de algo. Hasta el momento hemos hablado de limpieza ecológica, compras a granel, cosmética natural, higiene personal, ecológica o natural también. Hemos hablado de la ropa y de qué está hecha la ropa, por ejemplo, que fue uno de los primeros que hicimos. Y bueno, sobre el plástico y ahora sobre residuos. Y seguiremos todos los meses y volveremos a temas, porque es verdad que lo que nos pasa en todas las emisiones es que de un tema salen unos pocos más, pero que tenemos que dividirlos en otros días. Bueno, y si les interesa pues ver las sesiones anteriores, pues pueden verlo en el canal de Alternativa. En el canal de YouTube de Alternativa la tenéis disponible y nada, ahí colgaremos esta charla también dentro de unos días. Y nada, nos despedimos.
Gracias, Javier, de nuevo. Gracias, Javier. Muchas gracias a todos vosotros. Y nada, chicos, nos vemos en la siguiente. Chao. Bueno, chao.